Vamos a recuperar nuestra memoria y nuestra identidad, porque este esfuerzo que hacemos, esfuerzo relativo, porque José Javier Esparza plantea el asunto de forma tan amena que realmente no cuesta, pero esta intención de mirar al pasado viene determinada por el derecho y el deber de conocernos cómo somos y proyectarnos en el futuro. Y hablábamos entre nosotros de si los españoles son tenaces, y me decía José Javier Esparza, hombre, yo creo que son más cabezones, ¿no? Pero quizá esta terquedad y esta cabezonería de los españoles pues también tiene que ver con la constancia en los objetivos, no sé. Y sí, y es exactamente la historia que vamos a contar hoy. Es la historia de una obsesión. Es la historia de un desafío que duró 4 siglos, un reto aventurero y científico que llegó a convertirse, ya digo, en obsesión, no solo para los españoles, para millares de europeos. El paso del noroeste. ¿Qué era eso? Pues eso era el hipotético brazo de mar que tenía que conectar los océanos Atlántico y Pacífico por el norte, a la altura de los mares árticos. La aventura la culminó un noruego hace apenas un siglo, hace muy poquito. Pero quienes la empezaron, fíjense ustedes, señoras y señores, fueron los españoles del siglo XVI. Y nuestros marinos continuaron persiguiendo el sueño mucho tiempo después. Por el camino, muchas esperanzas, muchos descubrimientos, grandes hazañas y, desde luego, grandes sacrificios. Vamos al punto de partida. En el siglo XV, los turcos cierran el Mediterráneo y bloquean la ruta tradicional hacia Oriente. ¿Por qué era importante esa ruta? Esa ruta era fundamental por el enorme valor comercial de las especies que venían por allí. Claro, cerrado el Mediterráneo, España, Portugal, el resto de los países de Europa se quedan sin mercado por el que traer las especies. Los portugueses buscan una ruta alternativa bordeando África, y los españoles lo intentarán cruzando el Atlántico. Hay que recordarlo, la gran aventura del descubrimiento, la de Colón, había arrancado de la convicción de que existía un camino a las Indias por el oeste. En medio surgió América, y entonces la historia cambió por completo. Pero la búsqueda de la ruta hacia Oriente siguió siendo un objetivo mayor. Y esa búsqueda tomó un nombre legendario, Anián, que era como había llamado Marco Polo a las islas que emergían en el confín de la China. Había que encontrar Anián. Ya les hemos contado que fue Núñez de Balboa quien descubriera el Pacífico en 1513, el que confirmó que el mar continuaba más allá de América y que nuestro Atlántico, una vez saltada la tierra descubierta, tenía una prolongación. Pero, ¿dónde pasar de un mar a otro? Imagínense en aquella época con esos galeones. ¿Cómo cruzar el territorio americano? Claro, ahí es donde estaba el problema. La expedición del Elcano y Magallanes completó la vuelta al mundo en 1522. Demostró que se podía pasar del Atlántico al Pacífico por el sur del continente americano. Pero ojo, esta ruta era, además de muy larga, muy peligrosa. Para hacernos una idea, entre España y Filipinas hay que cubrir unos 38.000 kilómetros de navegación si vamos por América, la ruta española natural, y si vamos bordeando África por la ruta portuguesa son 22.000 kilómetros. Pero si hubiera un paso por el norte de América, la distancia entre España y Filipinas se acortaría a menos de 20.000 kilómetros. Valía la pena intentar la búsqueda de ese paso del norte. Apenas descubierto el Pacífico, los marinos españoles ensayan la búsqueda de Anián. Y aquí es preciso citar algunos nombres y hacerlo con reverencia. Primero se intentó la hazaña por el Atlántico Norte, desde Terranova, donde los bañeros cántabros y vascos iban a instalar pronto sus bases. Sí, capitaneó esta expedición el cartógrafo portugués Esteban Gómez, un buen marino, pero bastante mal bicho. Este Gómez fue aquel capitán que iba en la expedición de Magallanes y que, cuando se descubrió el paso al Pacífico por el sur, volvió a España para decir que había sido él el descubridor. Pillín. La jugada no le salió bien, pero no por eso dejó de navegar. Y en 1524 lo tenemos zarpando de La Coruña, surcando el Mar del Norte y llegando a Terranova, en el este del Canadá. Desde allí intentó pasar al Pacífico, pero los hielos lo detuvieron. Eso sí, de retorno a España, dibujó uno de los primeros mapas en los que aparece ya completamente definida la costa este norteamericana, desde Florida a Labrador. Este Gómez, el innoble, había demostrado que era impracticable el camino desde el Atlántico, por los hielos. Pero quizá fuera posible encontrarlo por el otro lado, es decir, por el Pacífico. Y desde el mismo momento de la conquista de México, los españoles empiezan a surcar la costa este norteamericana, hacia el norte, buscando el legendario paso.
Primero van a hallar una isla misteriosa, la isla California. Bueno, Hernán Cortés envió 3 expediciones, fueron otros tantos fracasos. Tenaz, desde cabezón como hablábamos antes, Cortés hace un 4º intento y encomienda a Francisco de Ulloa que explore el litoral. Y en 1539 Ulloa descubre que la isla de California no es tal isla, sino una península, y va a bordearla en toda su extensión. Había partido con 3 barcos, le quedaban 2. Decide seguir adelante en uno de ellos, el Trinidad, y al otro lo envía de vuelta para dar cuenta de su hallazgo. Nunca más se supo nada de Ulloa. Se lo tragó el Pacífico en 1540. Sí, la última noticia de este bravo marino nos la dio la carta que sus compañeros habían llevado a Cortés, y decía así aquella carta. Decía así la carta de Ulloa: he decidido seguir en el Trinidad con las pocas provisiones y hombres, si Dios me otorga buen tiempo, tan lejos como pueda y el viento lo permita, y enviar este barco y estos hombres a la Nueva España con este informe. Dios quiera que el desenlace sea el que su señoría desea. Beso la mano de su señoría, Francisco de Ulloa. Y fue lo último que se supo. Qué barbaridad, qué tragedia. Otros seguirán el camino de Ulloa y con el mismo objetivo. En 1542 será Juan Rodríguez Cabrillo, portugués bajo bandera española. Partió con 3 buques desde Jalisco. A bordo marineros, soldados, indios, esclavos africanos, un sacerdote, alimentos para 2 años, animales y mercancías. Cabrillo navega en el navío San Salvador, construido por él mismo. Sobrepasa el límite norte alcanzado por Ulloa y llega hasta lo que hoy es Oregón. Muere desgraciadamente Cabrillo en febrero de 1543 tras un combate con los indios. La expedición tomará el camino de vuelta. No ha descubierto el paso, pero ha logrado cartografiar buena parte de la costa oeste norteamericana. Se sucedieron las expediciones durante medio siglo y poco a poco, según iban subiendo hacia el norte, iba apareciendo, se iba revelando toda la geografía del Pacífico. Y en 1592, 100 años después del primer viaje de Colón, un navegante anunció que había hallado el ansiado paso del norte, Juan de Fuca, un griego que navegaba para España. Fuca zarpa de México, navega hacia el norte y alcanza una latitud de 47 grados norte. Allí descubre algo portentoso, un canal que se abre inmenso hacia el nordeste y después el comienzo de un largo mar. Fuca lo navega durante 20 días sin hallar tierra. El griego queda convencido de que había encontrado el estrecho de Anián. Volvió y lo contó, adornando su relato con posibles fantasías sobre oro y perlas. Sí, de tantas fantasías que durante mucho tiempo se pensó que mentía. Bueno, y hoy sabemos que Fuca mintió, pero en realidad mintió solo un poco. Un poquillo. Era un poquillo. Era verdad que había encontrado una larga lengua de mar que desde el Pacífico se abría hacia el este, pero no era el paso al Atlántico, sino un estrecho que bordea la isla de Vancouver y que hoy se llama precisamente Estrecho de Juan de Fuca, en honor a aquel gran navegante. Hoy es la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues en ese contexto de geografía incierta aparece un testimonio sorprendente. En 1609, don Lorenzo Ferrer de Maldonado afirma que ha logrado cruzar el paso del norte y no desde el Pacífico, sino desde los hielos de Terranova. Este Maldonado decía que había hecho ese viaje en 1588 y pedía el favor real. Así describió la ruta que decía haber hecho Ferrer de Maldonado 2 siglos después Eduardo Malo de Luque. A ver si tenemos el corte con esta grabación. Maldonado salió de Lisboa dirigiendo su rumbo por el nordeste a la tierra de Labrador y pasando el estrecho de Davis logró desembocar a los 75 grados de latitud en el mar glacial. Bajó navegando al oeste cuarta al sudeste y se halló en el estrecho de Anián, que según su diario dista de España 1750 leguas por aquella navegación, y desembocó en el mar del sur a los 60 grados. A la ida hizo la travesía del estrecho en febrero y pasó su desembocadero en marzo, por lo que padeció mucho obscuridad y hielo en las orillas, pero jamás halló la mar helada. A su regreso, que fue en junio y julio, gozó muy buen tiempo
y desde que cortó el círculo ártico a los 66 grados y 30 minutos hasta que le volvió a cortar en medio del estrecho de Labrador, jamás desapareció el sol del horizonte y sintió bastante calor. El memorial que Ferrer Maldonado presentó al rey era tan seductor como inverosímil. Sí, porque aseguraba que había llegado al Pacífico por la línea ártica y que en esa región la temperatura era templada y hasta cálida, que había muchos árboles que daban fruta todo el año, abundantes venados, conejos, puercos salvajes, peces y ballenas. Por favor. Afirmó que el estrecho estaba siendo usado por otras naciones, por lo que era urgente que España lo controlara para su beneficio, iniciando el comercio directo con China, Filipinas y California. El testimonio de Ferrer de Maldonado dio mucho que hablar. Es decir, que ningún enviado de la corona viajaba en aquella travesía, de modo que no se le dio crédito. Por otro lado, este era un tipo también complicado, metido en todo tipo de querellas, en todo tipo de pleitos, y todo eso alimentó la idea de que era un impostor. Hoy tiende a pensarse que se lo inventó todo, y en particular son inverosímiles esas descripciones de un paisaje tan fértil y tan feraz. Ahora, las medidas de latitud que proporciona sí son correctas. Los españoles apenas sí buscaron más. Al fin y al cabo, no necesitábamos el paso del noroeste. Claro, y van a ser otros los países que a partir de entonces intenten encontrarlo, y con similar tenacidad. Ingleses y franceses que tenían bloqueadas las rutas del sur, las de América por los españoles y las de África por los portugueses, necesitaban un paso alternativo. Hudson en 1610, Bath en 1616 lo buscan por el Atlántico, desaparecieron para siempre. Marineros como Cabot, Frobisher o Barents también exploran las gélidas aguas del norte y todos acabaron derrotados por el frío extremo y los vientos. Fíjate que el gobierno británico llegó a ofrecer una recompensa de 20.000 libras a quien encontrara el paso y nadie la cobró jamás. Durante un tiempo la búsqueda del paso del noroeste fue abandonada. Lo que España no abandonó fue la presencia naval en la zona. Mientras por allí circularan barcos de potencias extranjeras, era preciso mantener bases de vigilancia. Comienza así una historia poco conocida, la de los asentamientos de la Marina Española al borde del Ártico. En la segunda mitad del siglo XVIII va a haber expediciones permanentes españolas hacia Alaska. Los capitanes de la Bodega y Cuadra, Juan José Martínez, Juan José Pérez, van a recorrer todo el litoral del Pacífico hasta allí, hasta Alaska, y establecer bases en Nootka, donde conviven con los esquimales. Y en esas estábamos cuando en Francia, en 1789, año de la Revolución Francesa, va a ocurrir algo sorprendente. El geógrafo Jean-Nicolas Boix comparece ante la Academia de Ciencias de París y presenta una memoria en la que reivindica a Ferrer de Maldonado. Así es, Boix dice que ha leído el viejo relato, ha cotejado sus datos con los nuevos conocimientos geográficos y ha llegado a la conclusión de que el español tenía razón. Había un paso del noroeste y estaba donde dijo Ferrer. Y claro, eso cambiaba por completo las cosas. La expedición de Malaspina y Alcalá Galiano, de la que hemos hablado, en 1792, ensayó una última verificación científica. Si el paso existía, tal y como aseguraban Fuca y Ferrer, y tal y como estaba defendiendo la Academia Francesa, tenía que ser posible encontrarlo. Alcalá Galiano tomó el mando de la expedición, 2 goletas atiborradas de instrumentos científicos, zarpó de Acapulco y llegó hasta el puerto de Nootka, en la isla de Vancouver, en Canadá. Vancouver aún no se llamaba así, se llamaba de la Cuadra y Vancouver, por los 2 oficiales, español e inglés, que habían hecho allí negociado la soberanía de la isla. Y fue precisamente el inglés Vancouver, el gran explorador, quien recibe a los españoles de Alcalá Galiano. Como buenos caballeros del 18, españoles e ingleses intercambian sus hallazgos científicos y geográficos sobre la zona. Alcalá Galiano pudo reconocer todas las calas, todo el litoral, y no halló salida ninguna. El estrecho de Fuca no era el canal de unión entre los 2 océanos. Respecto al viaje de Ferrer Maldonado, se verificaba que nunca existió. No había paso del noroeste. ¿No lo había? Sí lo había. En 1906, el noruego Roald Amundsen logró alcanzar con un pequeño velero la costa de Alaska desde el Atlántico, pero le había costado 3 años de un viaje infernal. Hay un paso del noroeste, sí, envuelto en hielos imposibles, apenas navegable, pero lo hay, como soñaron Fuca y Ferrer Maldonado.
Dicen que el calentamiento del polo tal vez facilite dentro de unos años la ruta marítima por el paso del norte. Allí han aparecido notables reservas de petróleo, gas, diamante y plomo, riquezas como las que buscaron los navegantes españoles. Ellos nunca las encontraron, pero en su búsqueda abrieron al conocimiento universal inmensas porciones del planeta. Un capítulo admirable de la gesta española.